Hola. Buenos días. Gracias. Gracias. Creo que estoy en el lugar correcto. Mi querido amigo Dawson Church es una joya, ¿verdad? Quiero que te gires hacia la persona que tienes al lado. Quiero que la mires a los ojos y que te presentes como un genio. Comencemos. Este taller de un día es sobre ti. Es una oportunidad para que te retires de tu vida por solo un día y elimines la constante estimulación en tu entorno externo que te recuerda quién crees que eres como personalidad. Para separarte de las personas que conoces, los lugares a los que vas y las cosas que haces exactamente al mismo tiempo, todos los días, lo suficiente como para recordarte lo que ya sabes, que en realidad eres el creador de tu vida. Vamos a desarrollar conceptos e ideas en un solo día, y cada vez que aprendes algo nuevo, creas nuevas conexiones en tu cerebro. Eso es el aprendizaje. Aprender es forjar nuevas conexiones sinápticas. Y a medida que comienzas a dejar impresiones en tu tejido neurológico como resultado de tu interacción con el entorno, lo siguiente es que tendrás la oportunidad de aplicar esa información, personalizarla, demostrarla. Un grupo de personas lograrán que sus comportamientos coincidan con sus intenciones, que sus acciones estén en línea con sus pensamientos, saldrán a lo desconocido. Intentarán hacerlo y cuando lo hagan tendrán una nueva experiencia. Una experiencia que enriquece el cerebro, reorganizando más circuitos de lo que entendían fisiológicamente. Pero en el momento en que esas neuronas se conectan, el cerebro produce una sustancia química y esa sustancia química se llama sentimiento o emoción. Y en el momento en que te sientes ilimitado, en el momento en que te sientes como un padre paciente, en el momento en que te sientes abundante, en el momento en que te sientes libre, estás enseñando a tu cuerpo químicamente a entender lo que tu mente ha comprendido intelectualmente. Así que podemos decir que el conocimiento es para la mente y la experiencia es para el cuerpo. Y en ese momento estás comenzando a encarnar la verdadera filosofía de esa teoría. Literalmente estás señalando nuevos genes y nuevas formas, y estás reescribiendo tu programa biológico. Pero si lo has hecho una vez, significa que puedes hacerlo de nuevo. Y si puedes repetir cualquier experiencia una y otra vez, vas a condicionar neuroquímicamente tu mente y cuerpo para que comiencen a trabajar como uno solo. Y cuando has hecho algo tantas veces que el cuerpo ahora sabe hacerlo tan bien como la mente, entonces se está volviendo algo innato en ti. Es de segunda naturaleza, es fácil, es familiar, es quien eres. De hecho, lo has practicado tantas veces que ni siquiera tienes que pensarlo conscientemente porque se está convirtiendo en un programa subconsciente. Así que nuestro trabajo es pasar de filósofo a iniciado, a maestro, de conocimiento a experiencia a sabiduría, de mente a cuerpo a alma, de pensar a hacer, a aprenderlo con la cabeza, practicarlo con las manos y saberlo de corazón. Tú y yo tenemos toda la maquinaria biológica y neurológica para hacer esto. Y este es un momento en la historia en el que no basta con saber. Es un momento en la historia para saber cómo. Y puedo decirte que en mis últimos 5 años viajando por el mundo, la gente común que se ve igual que tú está haciendo lo poco común. Se están sanando de condiciones de salud muy graves. Están creando mejores oportunidades y mejores vidas para sí mismos, nuevas carreras, están sanando viejas cicatrices y heridas que los mantienen conectados al pasado. Y están teniendo experiencias místicas que trascienden el lenguaje, que les lleva años comprender y explicar. Y se ven igual que tú. La mayoría de las personas en su vida esperan una crisis o un trauma. La enfermedad, el diagnóstico, alguna clase de pérdida, traición en su vida, antes de decidir cambiar. Y mi esposa siempre ha sido, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar esa tragedia antes de decidir cambiar quién eres?
Y cuando comienzas a aplicar estos principios porque entiendes que funcionan, entonces significa que creerás más en un futuro que en tu pasado. Y las personas que hacen el trabajo están más enamoradas de su futuro que de su pasado. Y están más interesadas en contar la historia de las posibilidades en su futuro que en revivir las emociones y experiencias del pasado. Y sabes, la belleza detrás de todo esto es que no tienes que ser un monje, no tienes que ser un sacerdote, no tienes que ser un rabino, no tienes que tener 40 años de meditación. No tienes que ser un erudito o un académico, de hecho es mejor si no lo eres. Porque la simplicidad de todo esto, cuando la gente comienza a aplicarlo, es que empiezan a experimentar los frutos de sus esfuerzos. Y te puedo asegurar que no hay una persona en esta sala que sea tan especial como para estar excluida de este fenómeno. Tus pensamientos literalmente tienen un efecto en tu cuerpo. Y todos los pensamientos llevan una energía o frecuencia. Y si crees que de alguna manera tus pensamientos tienen algo que ver con tu cuerpo o tu vida, y estás pensando entre 60,000 y 70,000 pensamientos en un día, y el 90% de esos pensamientos son los mismos pensamientos repetitivos del día anterior, esto va a producir los mismos efectos medibles en tu cuerpo, ¿sí o no? Y vas a empezar a emitir la misma energía e información en tu campo. Y vas a seguir creando la misma vida. Entonces los mismos pensamientos siempre llevan a las mismas elecciones siempre llevan a los mismos comportamientos crean las mismas experiencias, y las mismas experiencias producen los mismos sentimientos y las mismas emociones. Y esas mismas emociones impulsan tus mismos pensamientos. Y tu biología, tu neurocircuito, tu neuroquímica, tus hormonas e incluso tu expresión genética son el reflejo de cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes. Y cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes es lo que llamamos tu personalidad. Y tu personalidad crea tu realidad personal, así es. Entonces, si quisieras crear una nueva realidad personal, una nueva vida, tendrías que cambiar tu personalidad, ¿sí o no? Eso significa que tendrías que comenzar a pensar en lo que has estado pensando y cambiarlo, ¿sí? Tendrías que tomar conciencia de tus hábitos y comportamientos inconscientes y modificarlos, ¿es cierto? Incluso lo que dices y cómo hablas. Y tendrías que observar esas emociones que te mantienen conectado a tu pasado, porque las emociones son el resultado de experiencias pasadas. Y tendrías que decidir, ¿pertenecen estas emociones a mi futuro? Eso significa que si quieres ser próspero no puedes llevar la carencia o la falta de valía. Una persona próspera nunca se sentiría de esa manera. La mayoría de las personas intentan crear una nueva realidad personal siendo la misma personalidad y no funciona. Literalmente tendrás que convertirte en alguien más. Así que el principio en la neurociencia dice que las neuronas que se activan juntas. Si sigues pensando los mismos pensamientos, tomando las mismas decisiones, demostrando los mismos comportamientos, creas las mismas experiencias que graban los mismos patrones de neuronas en las mismas configuraciones, todo para el sentimiento familiar que llamas tú. Entonces, ¿no estaréis de acuerdo en que si has hecho eso una y otra vez, activando y conectando, condicionando emocionalmente y señalando al cuerpo de la misma manera hacia el pasado? Si lo has hecho, no sé, seamos conservadores, 25 años. ¿Estarías de acuerdo entonces en que comenzarías a cablear tu cerebro en una firma muy específica? ¿Sí? Y esa firma específica es llamada tu identidad. Es un hecho que para cuando tenemos 35 años nos hemos memorizado a una serie de programas automáticos, comportamientos, creencias, percepciones, reacciones emocionales que funcionan de manera subconsciente. Entonces, el primer paso para el cambio sería volverse consciente de tus pensamientos inconscientes, ¿sí o no? Y debido al tamaño del lóbulo frontal, que es el 40% de tu cerebro, el logro máximo del ser humano, el hecho de que puedas observar cómo estás pensando, notar cómo estás actuando,
Y prestar atención a cómo te sientes en el momento en que puedes observar eso significa que ya no eres el programa, ¿sí o no? Eres la conciencia que observa el programa y estás comenzando a objetivar tu subjetividad. Ya no eres tu biología, eres la conciencia que observa quién eres, ¿sí o no? Entonces la palabra meditación literalmente significa familiarizarse con. Eso es lo que significa, ese es el símbolo. Así que si comienzas a familiarizarte con cómo has estado pensando y eres tan consciente de esos pensamientos inconscientes como no puedo, ¿qué está mal en mí? Es demasiado difícil, nunca cambiaré, nunca lo lograré, estoy demasiado cansado, nadie me ama. Esos son los pensamientos que pasan desapercibidos por tu mente analítica y comienzan a programar tu sistema nervioso autónomo hacia el mismo destino. En el momento en que te vuelves consciente de lo que sale de tu boca y de cómo actúas, ya sea que culpes, te quejes, pongas excusas o juzgues a los demás, en el momento en que te vuelves consciente de eso, si estás tan familiarizado con ese programa, estarías de acuerdo en que cuanto más consciente eres de este hábito inconsciente, menos probable es que te vuelvas inconsciente, ¿sí o no? Y tomaría un acto de voluntad permanecer presente y consciente, ¿sí o no? Y si te vuelves tan familiar con las emociones que has estado sintiendo cada día durante los últimos 20 años, que ni siquiera sabías que te estabas sintiendo culpable porque simplemente te sentías así, y estabas tan cómodo sufriendo que te sentías realmente bien al sentirte mal. Pero no lo sabías porque así es como has estado sintiéndote, ¿sí o no? Y de repente te haces consciente, oh Dios mío, ¿qué he estado haciendo? En el momento en que te das cuenta de eso, significa que es menos probable que bajes tu energía y tu estado emocional durante el día porque serás consciente de ello, ¿sí o no? ¿Y qué pasaría si entonces decidieras qué pensamientos quiero tener? Repasémoslo. ¿Cómo pensaría una gran persona? ¿Cuál sería el diálogo interno que tendría? Y comenzaste a activar y a conectar esos circuitos en tu cerebro. Y si hicieras eso unas cuantas veces, comenzarías a instalar algunos circuitos en tu cerebro, ¿sí o no? Y si siguieras pensando de esa manera, activando y conectando, la hardware se convertiría en un programa de software, ¿sí o no? Y quién sabe, en tu día a día podrías empezar a pensar como una gran persona, porque los circuitos están ahí, ¿sí o no? Y si dijeras, voy a dominar este día, un día, una vida. ¿Cómo viviría una persona ilimitada hoy? Y comenzarás a ensayar en tu mente. ¿Quién vas a ser antes de abrir los ojos? El acto de ensayar mentalmente, cuando estás realmente presente, hace que tu cerebro no sepa la diferencia entre lo que sucede afuera y lo que sucede adentro. Y de repente comienzas a instalar más circuitos en tu cerebro, preparándolo, instalando esos circuitos para que tengas el hardware necesario para actuar como esa persona, ¿sí o no? Vamos. Y si has hecho eso suficientes veces, comenzarás a actuar como esa persona en tu día a día porque has preparado tu cerebro en lugar de ser un registro del pasado. Ahora se está convirtiendo en un mapa hacia el futuro, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué tal si dijeras, ahora para mí esto es grandeza? Puedo enseñar a mi cuerpo emocionalmente ¿cómo se sentiría mi futuro antes de que se manifieste? Este es el desafío. ¿Por qué hemos estudiado esto tanto? La mayoría de las personas esperan que la riqueza las haga sentir abundantes y valiosas. Esperan que el éxito les brinde empoderamiento. Esperan que la sensación les haga sentir gratitud y plenitud. Esperan que la nueva relación les haga sentir amor. O esperan que ocurra un momento místico para sentir asombro. Eso significa entonces que somos víctimas de nuestro entorno, esperamos que algo externo cambie. Como nos sentimos internamente, y en el momento en que nos sentimos mejor internamente, prestamos atención a quién o a lo que lo causó,
Y ese evento en sí mismo se llama un recuerdo. Esa es la física newtoniana, causa y efecto. En otras palabras, si las personas están en carencia, o están vacías, o están sufriendo, están esperando que alguna condición externa cambie cómo se sienten. ¿Y qué sucede si no ocurre? Pasan el resto de su vida luchando por ello, tratando de encontrarlo, manipulándolo, tratando de que ocurra porque están separados de la posibilidad. Pero ¿no sabes que en el momento en que empiezas a sentir plenitud comienza tu sanación? En el momento en que empiezas a sentirte valioso y abundante, estás caminando hacia tu futuro, llamado prosperidad. En el momento en que te sientes empoderado por una visión y cada día vives en esa energía, vas a sintonizarte con un nuevo futuro y sincronicidades y serendipias comenzarán a suceder a tu alrededor. En el momento en que te enamoras de ti mismo y de la vida, vas a atraer a alguien equivalente. En el momento en que estás maravillado, con el conocimiento y la información vas a tener una experiencia mística. Y eso va a causar un efecto. Y entonces, si la ciencia nos dice que el ambiente señala el gen, ¿estás conmigo? Y todos los genes producen proteínas. Y las proteínas son responsables de la estructura y la función de tu cuerpo. Y los genes son como luces de árbol de Navidad. Se encienden y se apagan todo el tiempo y hemos medido esto. ¿Estarías de acuerdo entonces en que si una experiencia en tu entorno produce una emoción, y la ciencia nos dice que es el entorno el que señala el gen, cuando comienzas a experimentar la emoción, antes de la experiencia ambiental, estás señalando al gen que comience a producir nuevas proteínas para preparar el cuerpo para esa experiencia futura? ¿Estás conmigo? Ahora estás en alineación biológica con el destino, neurológicamente, químicamente, hormonalmente. Y de repente ahora, esta es la belleza. Si puedes mantener ese estado de mente y cuerpo, donde hay evidencia física en tu cerebro y cuerpo de que la experiencia ya ha ocurrido porque estás haciendo el trabajo, entonces la magia comienza a suceder en tu vida y aparece de la nada. Esas coincidencias, esas oportunidades que comienzan a desplegarse están sucediendo porque ya no estás viviendo en lo conocido. Estás viviendo en lo desconocido. ¿Sigues conmigo? Y te digo que estás más vivo y en tu mejor momento cuando estás en lo desconocido que cuando estás en lo conocido. ¿Todavía estás conmigo? Entonces, si el cerebro es un registro del pasado, es un artefacto de todo lo que has aprendido y experimentado hasta este momento, ¿estarías de acuerdo en que si no estás siendo definido por una visión del futuro cada día, te quedas con los viejos circuitos del pasado? ¿Sí o no? Y si estás viviendo por los recuerdos del pasado y no estás instalando circuitos hacia el futuro, entonces serás predecible en tu vida, ¿sí o no? Vamos. Y si los sentimientos y emociones son el producto final de expresiones pasadas, y recordar experiencias es mejor porque recuerdas cómo se sienten. El momento en que te despiertas por la mañana y dices, déjame ver, déjame pensar en mis problemas. Oh, ahora estoy empezando a sentirme un poco más como yo mismo. Espera, déjame agarrar mi celular y revisar mi WhatsApp, mis mensajes de texto, mis correos electrónicos y mi Facebook. Jennifer está comiendo carbohidratos, ¿viste eso? Oh, Dios mío. Y mi novio de la secundaria me está buscando. Y en el momento en que comienzas a conectarte a tu red de tu realidad personal, en el momento en que comienzas a activar esos circuitos en tu cerebro y vuelves a tus sentidos, y te conectas a esas emociones que te han definido, basadas en recuerdos, y esas emociones están impulsando tus pensamientos. Y no puedes pensar más allá de cómo te sientes, estás pensando en el pasado, ¿sí o no? Y seguirás creando más de la misma vida. Entonces, piensa en esto. Te despiertas por la mañana. Tu cerebro en mayor parte está en el pasado, ¿sí o no? Vamos, toca a la persona que tienes al lado.
Y estarías de acuerdo en que si te conectas a un sentimiento o emoción familiar y esas emociones están impulsando tus pensamientos y esos pensamientos están creando las mismas emociones y esas mismas emociones están impulsando tus mismos pensamientos y esos mismos pensamientos están creando las mismas emociones, estás condicionando a tu cuerpo al pasado, ¿sí o no? Y tu cuerpo es la mente inconsciente. No sabe la diferencia entre una experiencia en tu vida que está creando una emoción y una emoción que estás creando solo por pensamiento. Así que el cuerpo cree y vive en la misma experiencia pasada 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, ¿sí o no? Y el cuerpo comienza a recibir continuamente la misma información y cree que está en la misma condición ambiental, lo que significa que está señalando el mismo gen de la misma manera, ¿sí o no? Y ahora te diriges hacia un destino genético, ¿sí o no? Y no has hecho nada malo, simplemente estás tomando demasiado tiempo. Porque esas emociones entonces te definirán y luego alguien te dirá: ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan amargado? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué estás sufriendo tanto? Y tú dices: estoy tan honrado de que me preguntes. Y luego cuentas una narrativa, la historia de tu pasado, disparando y conectando los mismos circuitos en tu cerebro, llevándote a un estado emocional, para seguir señalando al cuerpo hacia el pasado, reafirmando tu personalidad basada en tu sentimiento. Y la investigación más reciente sobre la memoria dice que el 50% de lo que estás diciendo ni siquiera es verdad. Que inventas cosas. Que lo embelleces, que la memoria es creativa. Y lo que realmente significa, después de todos estos años estudiando esto, es que cuando le preguntas a una persona, eso significa que tuvo un evento, una serie de eventos en su vida que lo marcaron emocionalmente. Y cuando cuentan esa narrativa, lo que realmente están diciendo es: no he podido cambiar. Desde ese evento he sido alterado por esa experiencia, ¿sí o no? Y encuentran personas en su vida que son la misma emoción, la misma energía y se utilizan mutuamente para reafirmar su adicción a esa emoción y se dan acuerdo por ello y dicen: puedo sufrir más que tú. No, yo puedo sufrir más que tú. ¿Sigues conmigo? Entonces el cuerpo se condiciona al pasado, lo que significa que en su mayor parte, la biología de la mayoría de las personas está anclada al pasado. Y cómo piensas, y cómo te sientes, crea tu estado de ser. Y estás pensando los mismos pensamientos que crean las mismas sensaciones, emociones, y esas emociones influyen en tus pensamientos. ¿Estarías de acuerdo en que estás señalando ese mismo gen una y otra vez? Y si los genes son responsables de la estructura y la función del cuerpo, y sigues seleccionando o instruyendo el mismo gen, lo vas a desgastar. ¿Sí o no? Justo como los engranajes de tu auto, tomar un fax de un fax de un fax de un fax o una copia de una copia de una copia, tarde o temprano va a perder su detalle, ¿sí o no? Y eso es exactamente lo que le sucede al cuerpo. El cuerpo comienza a descomponerse porque esas proteínas son responsables de tu fisiología, de tu estructura. Entonces, si las células inmunitarias producen proteínas inmunitarias, y vives con miedo todos los días, vives con ira, resentimiento e impaciencia todos los días, entonces estás señalando el mismo gen de la misma manera, ¿sí o no? Y si sigues haciendo eso por un periodo de tiempo, tarde o temprano vas a programar ese gen y de repente el cuerpo se volverá poco saludable, ¿sí o no? Y mira, la gente dice: bueno, hice mi meditación durante 3 días y no pasó nada. Pero yo les digo, ¿cuánto tiempo te llevó crear esa condición? Dime. Entonces, si meditar significa familiarizarse, tienes que familiarizarte más con los pensamientos, comportamientos y emociones de tu futuro que con los pensamientos, comportamientos y emociones de tu pasado. ¿Sí o no? Entonces, si sigues disparando y conectando los mismos circuitos en tu cerebro, instalando los circuitos, el hardware se convierte en un programa de software y se vuelve más fácil pensar de maneras ilimitadas. Se vuelve más fácil actuar como una persona rica.
Se vuelve más fácil entonces cultivar las emociones de un futuro en lugar de las emociones de tu pasado. Y nuestros estudiantes, las personas en este trabajo, algunos de ellos han tenido pasados horribles. Han sido abusados, han sido traumatizados, han tenido condiciones muy difíciles. Y dejaron de contar la historia de su pasado. Comenzaron a contar la historia de su futuro y empezaron a creer más en eso que en su pasado. Cuando la gente se acerca a mí y me vomita sobre su pasado, no tengo un problema con eso. Sé que es natural hacer eso. Pero siempre les pregunto, escúchame, si no puedes superar ese pasado de alguna manera y sientes esas emociones, solo hablarás sobre tu pasado cuando sientas esas emociones. Porque esas emociones te vuelven a tu pasado, ¿sí o no? Vamos. Pero si estás teniendo una gran vida, ya no hablas de tu pasado porque ya no estás emocionalmente atado a él, ¿sí o no? Entonces, en el momento en que comienzas a sentirte emocional, pista, estás de vuelta a tu pasado, ¿sí o no? Así que ahora razona esto conmigo. Se han realizado grandes experimentos sobre el hecho de que emitimos luz e información, que eres un ser electromagnético que estás emitiendo energía e información. Y toda esa energía lleva un mensaje. Y si vives cada día en la misma energía, entonces tu vida no debería cambiar de ninguna manera, ¿sí o no? ¡Vamos! ¡Vamos, quédate conmigo! ¿Te desvió lo de los genes? Así que piensa en esto. Cuando vives con miedo, cuando vives con ira, cuando vives con resentimiento, estás viviendo en modo de supervivencia porque esas emociones activan la respuesta al estrés, ¿sí o no? Y cuando enciendes esa respuesta al estrés, vas a extraer de este campo invisible de energía vital alrededor de tu cuerpo esa luz y esa información. Y la vas a convertir en química. Y vas a disminuir tu propio campo alrededor de tu cuerpo, ¿sí o no? Entonces, cuando percibes una amenaza, cuando ves una circunstancia en tu entorno que es impredecible o desconocida, en el momento en que lo percibes, activas ese sistema nervioso de lucha o huida, el sistema nervioso simpático, y vas a movilizar enormes cantidades de energía para prepararte para ese peligro en tu mundo exterior, ¿sí o no? Y puedes hacer eso a corto plazo porque eso es supervivencia. Pero cuando el evento ha terminado, el cuerpo descansa, el sistema nervioso parasimpático se activa de nuevo. Comienzan a ocurrir proyectos de construcción a largo plazo y empiezas a sanar. Y todos los organismos pueden tolerar el estrés a corto plazo. Pero, ¿qué pasa si no es un depredador? ¿Qué pasa si es tu compañero de trabajo? ¿Qué pasa si es tu jefe? ¿Qué pasa si es tu cuñada? Debido a alguna experiencia pasada, estás percibiendo esa condición en tu entorno basada en tu pasado y estás activando la misma respuesta al estrés como si estuvieras siendo perseguido por un depredador, ¿sí o no? Y sigues volviendo a esa condición ambiental y reaccionas de manera automática y sigues produciendo estos mismos químicos una y otra vez. Los mismos químicos una y otra vez, los químicos del estrés regulan a la baja los genes para crear enfermedades. ¿Es un hecho? ¿Sigues conmigo? Entonces, si haces eso durante un periodo prolongado de tiempo y de repente te vuelves adicto a la misma descarga de química que la del cerebro y al cuerpo una ráfaga de energía, ¿estarías de acuerdo en que si sigues haciendo eso una y otra vez como un adicto necesitas sentirte enojado? Necesitas sentir carencia, necesitas sentirte indignado porque reafirma el estado emocional. ¿Sigues conmigo? Ahora se pone un poco raro porque aquí tenemos un gran lóbulo frontal y puede evocar recuerdo del pasado. En el momento en que evocas el recuerdo del pasado, tu cuerpo está en el pasado fisiológica y emocionalmente. Y puedes empezar a preocuparte por la peor cosa que podría pasar en tu vida. De entre las infinitas posibilidades en el campo cuántico, vas a seleccionar el peor escenario posible. Y vas a comenzar a prepararte para ese evento. Y vas a comenzar a cambiar tu estado emocional en preparación para la peor cosa que podría suceder. Porque en supervivencia, si te preparas para lo peor, tienes mejores posibilidades de sobrevivir. ¿Sigues conmigo? Ahora yo llamaría eso una imaginación ilimitada. ¿Sí o no? Pero en supervivencia.
Cuando estás bajo el estrés y te preparas para lo peor y no sucede, y sucede algo menor, tienes una mejor oportunidad de vivir, y este es el gen primitivo de supervivencia que comienza a activarse. Y las personas pasan toda su vida haciendo esto, y todo lo que hacen es unir una intención clara, una visión de su futuro, que es un punto de vista muy limitado, y abrazarla con una emoción familiar del pasado. Y esperan que su pasado sea su futuro. Si como piensas y como sientes crea tu estado de ser, el pasado de esa persona será su futuro. ¿Sigues conmigo? Entonces, razona esto conmigo. Si puedes activar la respuesta al estrés solo con el pensamiento, y las hormonas del estrés le dan al cerebro y al cuerpo una ráfaga de energía, y las personas se condicionan o se vuelven adictas como adictos a esas emociones. ¿Estarías de acuerdo en que si puedes activar esa respuesta al estrés solo con el pensamiento, puedes volverte adicto a tus propios pensamientos? ¿Sí o no? Y si las hormonas del estrés son altamente adictivas y estás usando a tu jefe, a tu compañero de trabajo, a tu cuñada o a tus finanzas para reafirmar tu adicción a esa emoción, ¿es posible que te vuelvas adicto a una vida que ni siquiera te gusta? ¿Sí o no? Y esta es la razón por la cual el cambio es tan difícil. Si puedes activar la respuesta al estrés solo con el pensamiento, y las hormonas del estrés regulan a la baja los genes para crear enfermedades, entonces tus pensamientos podrían enfermarte, ¿sí o no? Así que de acuerdo, vamos a arriesgarnos aquí. Si tus pensamientos pueden enfermarte, ¿es posible que tus pensamientos puedan sanarte? Entonces, eso significa que tendrías que comenzar un proceso de no seguir extrayendo de este campo invisible de energía vital y convertirlo en química y disminuir tu propio campo de luz. Cuando haces eso durante un tiempo prolongado de estrés crónico y sigues extrayendo de este campo invisible de energía y convirtiéndolo en química, no tienes campo de luz, ¿sí o no? Vamos, menos materia, menos energía, más partículas y menos ondas. De hecho, las hormonas del estrés hacen que enfoques tu atención en objetos, cosas y personas, porque ahí es donde está el peligro, y cuando las hormonas del estrés entran en acción y tus ondas cerebrales pasan a un estado de alta beta y estás excitado, vas a prestar atención a tu mundo exterior y ya no querrás creer en tu mundo interior. ¿Las posibilidades? ¿Sigues conmigo? Y si el gen de supervivencia está activado, no querrás cerrar los ojos y crear, porque no es un momento para crear. No es un momento para enfocarte en lo desconocido, es un momento para prepararte para lo que podría estar acechando detrás de esos rincones. No es un momento para aprender, no es un momento para abrir tu corazón. No es un momento para ser vulnerable, no es un momento para quedarte quieto, es un momento para correr, luchar o esconderte. Y las personas pasan la mayor parte de su vida viviendo por estas hormonas, y esas hormonas nos hacen materialistas. Usan nuestros sentidos para definir la realidad, y si no puedes verlo, no puedes oírlo, no puedes olerlo, no puedes saborearlo, no puedes sentirlo, no existe. Y de repente, las personas renuncian a la posibilidad. Ahora, cuando son más materia que energía, intentarán forzar resultados, controlar resultados, predecir resultados, luchar por resultados porque son materia tratando de cambiar materia. ¿Sigues conmigo? Y a medida que las personas comienzan a tratar de controlar y predecir todas las diferentes cosas en su vida cuando están excitadas por estos químicos, cada persona, cada objeto, cada cosa, cada lugar, cada experiencia, tiene una red neurológica en su cerebro porque ya las ha experimentado, ¿sí o no? Y a medida que cambian su atención de una persona a un problema o una cosa, comienzan a activar esos circuitos diferentes una y otra vez. Y de repente, si mides eso en el cerebro se vuelve altamente incoherente. Es una casa dividida contra sí misma. Y cuando tu cerebro es incoherente, tú eres incoherente. Y cuando tu cerebro no funciona correctamente, tú no funcionas correctamente y al mismo tiempo. Cuando esta energía vital se está extrayendo y convirtiendo en química, el corazón, el centro de la unidad, el centro de la totalidad, tu primer paso hacia la divinidad, aquí mismo, el puente, tu conexión con el campo unificado, pierde su energía y de repente comienza a latir de manera muy incoherente.
Y las emociones de resentimiento, impaciencia, odio y violencia hacen que el corazón de repente ya no esté en equilibrio. Y de repente ya no confiamos en nuestro corazón. Lo que queremos hacer es protegernos de todos y de todo en nuestra vida y no confiamos. Y si no puedes confiar en lo desconocido, entonces no existe. Y las personas entienden que al vivir por las hormonas del estrés, inconscientemente, huyen de lo desconocido. Porque en lo desconocido no puedes predecirlo. Y es estar en este estado de lo desconocido y no poder predecir tu futuro lo que realmente crea la respuesta al estrés. Así que nadie toma un riesgo ni una posibilidad. Y todos están esperando que los demás lo hagan. ¿Sigues conmigo? Cuando enfocas tu atención en la materia, en objetos, cosas y personas, y te estás enfocando en la partícula de la física cuántica y eliminando la onda de la posibilidad, y donde colocas tu atención es donde colocas tu energía. Y si toda tu atención está en la materia, entonces la energía no existe para ti y te sentirás separado del campo. Vivirás en conciencia y dirás, me siento vacío y necesito esa cosa para sentirme mejor. Y una vez que obtenga esa cosa, voy a experimentar la emoción de ello y cuando lo obtenga entonces me va a hacer sentir mejor. Pero cuando se acabe la novedad, aquí viene la vacuidad de nuevo, entonces dirás, estoy en carencia otra vez, necesito uno de esos. Así que entonces tienes que trabajar, y tienes que arrastrar tu cuerpo a través del espacio. Y cuando arrastras tu cuerpo a través del espacio, experimentas el tiempo. Así que tienes que ir de un lado al otro, para ganar el dinero, para ganar la cosa que va a satisfacer alguna carencia, pero nunca lo hace. ¿Sigues conmigo? Y entonces de repente, después de 30 años, tienen su auto, tienen su casa, tienen su relación y están demasiado exhaustos para disfrutarlo. ¿Sigues conmigo? Y eso se llama normal. Pero estarías de acuerdo conmigo entonces, ¿no? Si te despiertas por la mañana, ven, quédate conmigo. Si te despiertas por la mañana y no estás siendo definido por alguna visión del futuro, y tu biología está en tu pasado y te levantas y comienzas tu día. Cuando ves a las mismas personas y vas a los mismos lugares, y haces exactamente lo mismo y ves el mismo objeto en tu vida, es tu entorno el que está influyendo en cómo piensas y sientes, ¿sí o no? Y estarás pensando y sintiendo en el pasado porque tu biología está en el pasado, ¿sí o no? Vamos. Entonces, si ves a las mismas personas y vas a los mismos lugares y haces exactamente lo mismo a la misma hora, tendrías que estar de acuerdo conmigo en que tu personalidad ya no está creando tu personalidad. Tu realidad personal está creando tu personalidad. Tu entorno está controlando cómo piensas y sientes, ¿sí o no? Y mientras sigas reaccionando igual a tu entorno, deberías crear más del mismo entorno. Vamos. Y debería haber un hermoso baile biológico, una conciencia perfecta entre tu neurocircuitería, tu química, tus genes, tus hormonas, con lo que está sucediendo en tu vida. Hay un enredo entre tu mundo interno y tu mundo externo, ¿sí o no? Entonces, tu entorno te está controlando en realidad. Eres una víctima de las circunstancias en tu vida. Y ves a la persona, reaccionas inconscientemente. Vas a un lugar determinado y piensas en cómo fue en el pasado. Y entonces, si como piensas y como sientes crea tu estado de ser, y sigues pensando el mismo pensamiento que sigue produciendo la misma emoción, esa misma emoción está influyendo en cómo estás pensando. Estás cableando tu cerebro y condicionando tu cuerpo emocionalmente al pasado, ¿sí? Y si haces eso suficientes veces pensando y sintiendo de la misma manera, el cuerpo se convierte en la mente de esa emoción. Ahora el sirviente se ha convertido en el maestro, y el cuerpo está dirigiendo el espectáculo, ¿sí o no? Entonces, si el cuerpo se ha convertido en la mente de esa emoción, cambiar sería convertirse en algo más grande que tu cuerpo, ¿sí o no? Y si tu entorno tiene tanta influencia en cómo piensas y sientes, entonces cambiar es más grande que tu entorno, ¿sí o no? Y si te despiertas cada mañana, volviendo a tus sentidos, mirando a la persona a tu lado y diciendo, «Oh, Dios mío, ¿quién es esa? ¿Cómo llegué aquí? Vaya, espera, déjame pensar en todos mis problemas, ¿está bien? Empiezo a sentirme como yo mismo, déjame agarrar mi teléfono celular, déjame revisar, ¿está bien? Ahora me siento como yo mismo». Y luego te levantas y pasas por los mismos comportamientos rutinarios en tu hábitat.
Tienes la visión del inodoro y a la siguiente cosa que sabes estás frente al inodoro. Luego, mientras estás en el inodoro, tienes la visión de la cafetería y ahí estás, al frente de la cafetería. Y luego, mientras bebes tu café, tienes la visión de la ducha y ahí estás en la ducha. Y ahí, mientras estás en la ducha, te vuelves súper creativo sobre la ropa que vas a usar. A la siguiente cosa que sabes estás vestido y tu cuerpo siempre sigue a tu mente. Pero la sigue a lo conocido. ¿Sigues conmigo? Digamos que conduces al trabajo de la misma manera y ves a las mismas personas y vas a la misma tienda de comestibles y compras la misma comida y ves los mismos programas de televisión. Y luego te pones frente al espejo por la noche, te pones tus lociones, pociones y cremas, usas hilo dental de la misma manera, te cepillas los dientes y te vas a la cama y te despiertas por la mañana y estás haciendo exactamente lo mismo, ¿sí o no? ¿Estarías de acuerdo en que podemos tomar tu pasado, elevarlo y colocarlo en tu futuro, sí o no? Ahora, eso es karma justo ahí. Y entonces si has hecho eso suficientes veces, un hábito. Es un conjunto redundante de pensamientos, comportamientos y emociones automáticas e inconscientes que se adquieren a través de la repetición frecuente. Un hábito es cuando has hecho algo tantas veces que tu cuerpo ahora sabe cómo hacerlo mejor que tu mente. ¿Sigues conmigo? Así que si te despiertas por la mañana y estás haciendo eso, estarás de acuerdo en que tu cuerpo está en piloto automático y te está arrastrando hacia un futuro predecible basado en lo que hiciste en el pasado. Y eres inconsciente, ¿sí o no? Y afirmo que cuando no estás en el momento presente, estás ejecutando un programa. Así que no tomes nada personalmente de alguien porque ellos también están ejecutando un programa. ¿Sigues conmigo? Entonces, piensa en esto. ¿Estarías de acuerdo en que si vas a sanar tu cuerpo solo con el pensamiento? Para crear alguna nueva experiencia en tu entorno solo con el pensamiento. Para crear un nuevo futuro que ya no sea tu pasado solo con el pensamiento, entonces tendrás que convertirte en un solo pensamiento, ¿sí o no? ¡Vamos! Entonces estarías de acuerdo en que si tu entorno es tan fuerte en condicionarte al pasado, sería quizás una buena idea sentarte al principio de tu día, cerrar los ojos y desconectarte de tu entorno externo, ¿sí o no? Así que entonces si ves menos cosas en tu entorno externo porque has cerrado los ojos, de repente, ahora tu entorno no va a controlar cómo piensas y sientes, ¿sí o no? Y si pusieras música suave de fondo, te pusieras tapones para los oídos y disminuyeras más información sensorial que viene al entorno, ¿estarías de acuerdo en comenzar a poner más atención en tu mundo interno en lugar de tu mundo externo? Y si le dijeras a tu cuerpo, quédate aquí, no te levantes, hasta que te diga que es hora de levantarte. Y tu cuerpo va a reaccionar como un semental sin tomar. Estoy ocupado, tengo mucho que hacer, tengo correos electrónicos que revisar, tengo reuniones a las que asistir, porque lo programaste de esa manera, ¿sí o no? Y cada vez que le dices al cuerpo que se quede, le estás diciendo que ya no es la mente, que tú eres la mente, ¿sí o no? Y ahora la voluntad se está volviendo más grande que el programa, ¿sí o no? Y de repente si te das cuenta de que estás enojado o emocional o sufriendo, y te das cuenta de que esa emoción te mantiene en el pasado, y lleva tu cerebro a un estado de alta beta, y te das cuenta de ello, entonces vuelves a estabilizar tu cuerpo en el momento presente y sigues sacándolo del pasado. Tarde o temprano el animal va a rendirse, ¿sí o no? Y cuando lo haga, vas a liberar energía. Vas a pasar de ser partícula a ser onda, de materia a energía. Y cuando eso suceda, de repente comenzarás a sentir un poco de alegría y la energía comenzará a moverse justo ahí. ¿Estás conmigo todavía? Y si no haces concesiones al eterno momento presente, al generoso momento presente, y sigues volviendo al momento presente, entendiendo que donde colocas tu atención es donde colocas tu energía. Y ya no estás pensando en las personas que tienes que ver, los lugares a los que tienes que ir, tu celular, tu computadora, tus correos y las noticias, y sigues regresando a tu atención al momento presente. ¿Estarías de acuerdo en que estás desinvirtiendo tu energía del futuro conocido y haciendo espacio para lo desconocido en tu vida? ¿Sí o no?
Entonces, en meditación, si realmente vas a hacer algún tipo de cambio y afectar tu mundo exterior, tendrás que poner la mayor parte de tu atención en tu mundo interior y tendrás que ser más grande que las condiciones en tu entorno y desconectarte de tu entorno. Tendrás que sentar tu cuerpo y superar tu cuerpo y tendrás que trascender el tiempo. ¿Estás conmigo todavía? Así que cuando vives por las hormonas del estrés y estás en una situación amenazante y el gen de supervivencia está activado, entonces vas a pasar la mayor parte de tu tiempo pensando en tu entorno, ¿sí o no? ¿Y de qué está hecho tu entorno? ¿Personas, mascotas, cosas, objetos, lugares, tiempo? ¿Sí o no? Y cuando vives por las hormonas del estrés y ese gen de supervivencia está acondicionado y activado, ¿estaréis de acuerdo en que es mejor prestar atención a tu cuerpo si te está persiguiendo Mr. Big, sí o no? Entonces la mayoría de las personas comienzan a poner toda su atención en su cuerpo y empiezan a creer que son su cuerpo. ¿Estás conmigo todavía? Y si estás viviendo por las hormonas del estrés y tratas de predecir el futuro basado en el pasado, entonces tendrías que estar de acuerdo conmigo en que cuando estás en el momento presente no puedes estar estresado, porque no hay futuro y no hay pasado, solo hay el momento presente, ¿sí o no? Entonces la meditación trata de eso. Y lo que hemos medido, una y otra vez, cuando hemos hecho esto, es que ahora sé sin lugar a dudas que estás en tu mejor momento absoluto cuando vas más allá de ti mismo. Punto. Y puedo decirte ahora mismo que no puedes decirme que eres demasiado viejo. No puedes decirme que estás en mala forma. No puedes decirme sobre tu pasado. No puedes decirme sobre tu enfermedad. He visto transformaciones y cambios en los cuerpos de las personas independientemente de su edad. De si están en forma o fuera de forma, de su riqueza, de su estatus social, lo he visto suceder en todas las culturas, todas las edades, todo tipo de personas. ¿Estás conmigo todavía? Entonces, si comienzas a quitar tu atención de tu cuerpo, ¿estarías de acuerdo en que te convertirías en nadie? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si quitas tu atención de todas las personas en tu vida, las que tienes que cuidar y asegurarte de que todo está en su lugar. Y todas esas personas han creado tu identidad. En el momento en que quitas tu atención de todas esas personas en tu vida, te conviertes en nadie. ¿Sí o no? Vamos. Y si no estás pensando en las cosas que posees y todos los objetos, tu computadora, tu celular, entonces de repente estás en nada, ¿sí o no? Y si quitas tu atención del lugar al que tienes que ir o del lugar en el que estás sentado y te pierdes tanto en tu mundo interior que ya no hay un mundo exterior, entonces estás en ninguna parte, ¿sí o no? Y si no estás pensando en el futuro predecible del pasado familiar y estás en el generoso momento presente, entonces estás en ningún tiempo. ¿Estás conmigo todavía? Y eso significa que ya no eres tu cara, ya no eres tu dolor. Ya no eres tu trabajo, ya no eres tu género, ya no eres tu dieta, ya no eres tu profesión, ya no eres madre, ya no eres padre, ya no eres un niño, ya no eres tu cultura, tu color de piel. Ya no eres tu nombre, eres nadie, ningún cuerpo, ninguna cosa, ninguna parte y en ningún tiempo. Y en ese momento, estás cruzando la puerta hacia el campo cuántico. Estás pasando por el ojo de la aguja. ¿Estás conmigo todavía? Y ahora esto es lo que sucede cuando esto ocurre. Hemos medido esto suficientes veces. Cuando piensas en todas esas personas, cosas, problemas y condiciones en tu vida y tu cerebro está activado por las hormonas del estrés, y estás en modo de supervivencia y estás activando todos esos circuitos en tu cerebro está disparando de manera muy incoherente. Y tu corazón está fuera de ritmo. Estás sacando de este campo y convirtiéndolo en química y eres más materia y menos energía. Hay un momento en que de repente la persona tiene que calmarse y hay caos dentro de ella. Se están desconectando de su entorno y es lo desconocido. Y tienen que trabajar en confiar más en lo desconocido que en lo conocido. Y a medida que hacen esto correctamente y van más allá de sí mismos, ya no están pensando en esas personas, ya no están pensando en su dolor o su cuerpo. Ya no están poniendo su atención en objetos, cosas o lugares en el tiempo. Si ya no están activando estos circuitos en el cerebro porque ya no están pensando en ellos, adivina qué pasa. Sus ondas cerebrales comienzan a cambiar.
de ondas beta, un estado elevado de beta a alfa. Y en el alfa de repente, el mundo interior comienza a volverse más real que el mundo exterior y el cerebro comienza a imaginar. Y cuando no estás en el camino, y ya no estás pensando y sintiendo de la misma manera, y cambias tus ondas cerebrales, al cambiar tus ondas cerebrales, caes directamente en el sistema nervioso autónomo. Y a medida que tus ondas cerebrales se desaceleran, de repente te estás conectando a ese sistema nervioso autónomo que solo quiere hacer una cosa: crear orden y equilibrio en tu cuerpo. Y dice: ella se ha ido, está afuera, y entra directamente en el neurocórtex. Y cuando entra en el cerebro ejecutivo, de repente comienza a tomar esos diferentes comportamientos del cerebro que ya no estaban funcionando juntos, y comienza a sincronizarlos. Y de repente ves la parte frontal del cerebro hablando con la parte trasera del cerebro. Hemos visto esto tantas veces. Ves el lado derecho del cerebro hablando con el lado izquierdo del cerebro y de repente ves al cerebro comenzando a moverse hacia un estado más holístico. Y lo que se hunde en el cerebro se conecta con el cerebro. Y de repente la persona comienza a sentirse conectada a algo más grande. ¿Estás conmigo todavía? Y en el momento en que eso sucede, podemos predecirlo. Los neurocientíficos que vienen a estudiar nuestro trabajo dicen: ella va a explotar. ¿Qué quieres decir? Solo observa, ella va a explotar. Y de repente el cerebro comienza a trabajar en conjunto. Y a medida que ya no está pensando y ya no está poniendo su atención en objetos y materia y personas y cosas, y de repente está poniendo su atención en su interior. Ese cerebro comienza a funcionar de manera holística, empieza a sincronizarse y esas ondas cerebrales se vuelven altamente coherentes. Y de repente cuando eso sucede, esa energía se mueve directamente hacia el corazón. Y en ese momento hemos medido esto. De repente esa persona comienza a sentirse completa. Cuando ese cerebro, ese hemisferio derecho y ese hemisferio izquierdo se unen y comienzan a sincronizarse, la unión de polaridades, la unión de dualidad, la unión de separación o de opuestos se llama totalidad, se llama amor. Y en el momento en que esos dos hemisferios se juntan, esa energía se rompe directamente en el corazón y el corazón de la persona entra en supercoherencia. Y el campo alrededor de su cuerpo puede tener hasta 8 pies de ancho, 9 metros de ancho. Ahora son más energía que materia, más onda que partícula, y se sienten conectados a algo más grande y nunca intentarán controlar un resultado, nunca intentarán forzar un resultado, nunca intentarán predecir un resultado porque entienden que todo lo que tienen que hacer es poner su atención en la posibilidad. Y su cuerpo seguirá su mente hacia lo desconocido. Es tan increíble cuando esto sucede. Puedes ver el corazón de la persona entrar en coherencia, puedes ver su cerebro entrar en coherencia y puedes caminar alrededor mientras está en la meditación. Puedes mirarlos así, ver lágrimas de alegría rodando por su rostro. Están siendo bautizados por lo divino, están conectados al campo unificado. Y el campo unificado es ese campo cuántico que rige todas las leyes de la naturaleza. Cuando eso ocurre, se sienten tan completos y tan enamorados de la vida y tan enamorados de sí mismos que es imposible desear. ¿Cómo puedes desear cuando te sientes completo? Te sientes como si tuvieras todo. Y ese es el momento en el que la magia ocurre una y otra vez. Hay una actualización biológica, neurológica y genética en esas personas cuando se conecta al campo unificado. Y cuando te conectas al campo unificado, pasarás de ser a alguien a ser nadie, a ser todos. De ser uno, a ser nadie, a ser todos. De ser algo, a ser nada y ser todos. De ser algún lugar a ningún lugar a todo lugar. Y de ser tiempo a ningún tiempo a todo tiempo. ¿No es eso el campo cuántico? Y cuando eso ocurre, te sentirás tan conectado y tan completo. Cuando estás en ese estado, ya no experimentarás separación. Ya no dices, necesito eso. Estás diciendo, ya lo tengo. Realmente no necesito nada. Y cuando estás en ese estado, adivina qué pasa. Pasas de ser egoísta, impulsado por las hormonas del estrés, a ser desinteresado. De repente ese corazón tuyo comienza a abrirse y la capacidad innata en ti de dar
Cuidar, nutrir y servir es lo que realmente somos. Y de repente creas una comunidad de personas que se aman entre sí y entienden que la forma en que sobrevivimos es en cooperación, ya no en separación. ¿Estás conmigo todavía? Así que imagina esto. Imagina. Siempre digo que el pensamiento que piensas es la carga eléctrica en el campo cuántico. Y cómo te sientes es la carga magnética en el campo cuántico. Y cómo piensas y cómo sientes está transmitiendo información al campo. ¿Estás conmigo todavía? Vamos. Entonces, si has extraído de tu campo visible de energía y lo has convertido en química, y eres más materia y menos energía, estás separado de ese campo, vas a llevar mucho tiempo para que tus sueños se hagan realidad, ¿sí o no? Porque vivimos en un reino donde hay espacio infinito. Mira el espacio, continúa para siempre, ¿sí? Y la forma en que experimentamos el tiempo es como materia. Mientras arrastramos nuestro cuerpo a través del espacio, vamos a conseguir eso. Y si arrastramos nuestro cuerpo a través del espacio, tomará tiempo, así que llevará tiempo para que tus sueños se hagan realidad porque estás intentando cambiar la materia, ¿sí o no? Pero si estás en un reino, y Einstein lo dijo, yo no lo dije, Einstein lo dijo, el campo es la única agencia que gobierna la partícula. No dijo que la partícula es la única agencia que gobierna la partícula. La materia no afecta a la materia, la energía afecta a la materia. ¿Estás conmigo todavía? Entonces, si estuviéramos en el campo, deberías poder conectarte a esa energía y comenzar a ejercer efectos mayores sobre la materia, ¿sí o no? Pero eso no significa que no puedes llevar tu cuerpo allí, ¿verdad? No puedes llevar tu rostro, no puedes llevar tu peso, no puedes llevar tu dieta vegetariana, no puedes llevar nada, tienes que dejar todo eso allí. Y tienes que ir como conciencia, tienes que ir como una conciencia, ¿sí o no? Ahora hemos medido esto suficientes veces. Imagina, a 750 personas en una sala, en un taller avanzado, han superado a sí mismos. El primer día se trata de superar a sí mismos. Y sabemos que la energía en la sala generalmente aumenta ligeramente porque lo medimos. O baja ligeramente o sube un poco. Porque a medida que las personas comienzan a romper sus lazos emocionales con todos y todo en su vida, están extrayendo energía del campo y están construyendo su propio campo vital de energía, ¿sí o no? Entonces deberíamos ver caer la energía en la sala, y lo hacemos porque, bueno, si estás usando a tu mejor amigo para reafirmar tu adicción al sentimiento, hola, ¿me estoy acercando demasiado? Y si estás rompiendo esa adicción, entonces ya no estás vinculando a esa persona energéticamente y comenzarás a llamar a la energía para construir tu propio campo. Porque todo ese sufrimiento, todas esas emociones, toda esa culpa, todo ese resentimiento, son tu energía creativa que está atrapada. ¿Estás conmigo? Así que no hay energía con la que crear. Entonces, a medida que estás extrayendo de este campo invisible de energía y lo traes, rompiendo los lazos con tu realidad pasada y presente, la energía en la sala disminuirá y lo hemos medido. Pero cuando las personas comienzan a superarse a sí mismas, de repente comienza a contribuir el campo de energía en la sala. Ahora, de repente su corazón comienza a volverse más coherente. ¿Cómo lo sabemos? Lo hemos medido. Y no me importa cuántos años tengas, no me importa tu pasado, no me importa tu color de piel, tu género, no me importa nada de eso. Cuando las personas finalmente abren este centro y les enseñamos cómo hacerlo. Acabo de tener una larga reunión con el Instituto HeartMath, con el que colaboramos y el que sigue diciéndome que nuestros resultados son sobrenaturales. Y yo sigo diciéndole que nuestros estudiantes son sobrenaturales. Imagina 750 personas en la sala, superándose a sí mismas y empezando a activar ese centro, el centro de la unidad, el centro de la totalidad, la conexión con el campo unificado, y a medida que el corazón comienza a volverse coherente y empieza a crear emociones elevadas como la gratitud. Las personas están sintiendo las emociones de su futuro que comienzan a crear holismo y unidad. Y no solo lo hacen por unos segundos, queremos que nuestros estudiantes lo mantengan, que lo conviertan en una habilidad, que regulen los estados internos independientemente de las condiciones en su entorno externo, y nuestros estudiantes pueden sostenerlo durante 45 minutos. Imagina el corazón, está en supercoherencia. Cuando ese corazón comienza a latir en ritmo y lo mantiene, de repente ese campo comienza a expandirse. La energía empieza a volverse muy coherente.
como lanzar una piedra en el agua, después de piedra, y está creando esta ola. Y ese es el campo magnético alrededor del cuerpo. ¿Estás conmigo todavía? Un campo magnético medible, esto es ciencia. Y esa energía es una frecuencia. Y toda frecuencia lleva información. Así que imagina entonces a 750 personas en la sala abriendo su corazón, con una emoción elevada como la alegría por la existencia, el amor por la vida, la inspiración de estar vivo. Cuidado, amabilidad, compasión, activando este centro, la unión de la dualidad, y están emitiendo un campo magnético coherente, medible. Y si toda esa frecuencia lleva información, colocan el pensamiento, la intención sobre esa energía. ¿Y qué pasaría si tuvieras a 50 personas al frente de la sala usando monitores de frecuencia cardíaca? Y están sentados allí y el resto de la sala están enviando el pensamiento sobre esa energía para el mayor bien de esas personas sentadas al frente de la sala. Entonces dime cómo. La mayoría de esas personas, cómo sus corazones entran en coherencia al mismo tiempo, en el mismo día, en la misma meditación. ¿Ves? Estamos unidos por ese campo de amor y energía. ¿Estás conmigo todavía? Y eso es solo lo que crea comunidad. Entonces, cuando comienzas a abrir tu corazón, cada persona con la que estás conectado comienza a tener un efecto sobre ellos porque estás entrelazado en energía. ¿Estás conmigo todavía? Entonces, cuando esa persona comienza a entrar en coherencia dura y empieza a producir un campo coherente medible y su cerebro está en coherencia, hay investigaciones que muestran que el corazón y el cerebro se están comunicando, no solo por células nerviosas y tejido nervioso, sino que están interfiriendo y creando una firma electromagnética coherente. Y el corazón comienza a actuar como un amplificador y empieza a afectar al cerebro volviéndose más coherente. El cerebro envía un mensaje más coherente al corazón y de repente la persona está en un estado de ser completamente diferente. Eso es quien realmente somos cuando no estamos separados, cuando no estamos en guerra, cuando no estamos engañando, cuando no estamos compitiendo, cuando no tenemos prejuicios, cuando no vivimos en miedo y hostilidad que crea separación. Eso es lo que somos innatamente. ¿Estás conmigo todavía? Entonces, si tu energía se vuelve coherente y la energía de la persona a tu lado es coherente y esos dos campos de energía se juntan y comienzan a interactuar y a interferir, van a crear una amplitud mayor, una ola más grande, ¿sí o no? Y cuanto mayor sea la amplitud, mayor será la energía, ¿sí o no? Y entonces cuanto mayor sea la energía, más energía deberíamos ver en la sala, ¿sí o no? Y hemos medido la energía en la sala y siempre aumentan nuestros eventos porque lo divino está presente. Y la persona entonces se convierte en más energía que materia, más onda que partícula. Y ahora, solíamos ver, hace años, pequeños cambios en nuestros eventos. Sabes, las personas tenían aquí y allá algunas experiencias maravillosas. Y ahora, está sucediendo en periodos de tiempo cada vez más cortos. Y cuanto mayor es la energía, más rápida es la frecuencia, cuanto más conectados están al campo unificado, más corto es el tiempo que toma para que ocurra. ¿Estás conmigo todavía? Y puedo decirte sin duda, he analizado más de 8,000 escaneos cerebrales. Puedo decirte que cuando analizas tu vida dentro de alguna emoción perturbadora, creada por las hormonas del estrés, vas a empeorar tu cerebro porque estas emociones son el pasado y estás pensando en el pasado. Y si estás excitado por esas hormonas del estrés, lo llevarás cada vez a un estado de alta beta. Lo hemos visto una y otra vez. Puedo decirte sin duda que tu cerebro no cambia a tu cerebro. Puedo decirte que el programa no cambia al programa. El ego no cambia al ego. La personalidad toma mucho tiempo para cambiar la personalidad. Solo es cuando te conviertes en pura conciencia que en ese momento tienes un efecto sobre la materia. ¿Estás conmigo todavía? E imagina entonces. Hemos visto esto ahora, cuando una persona realmente se conecta a ese campo unificado. Y ahora podemos predecir casi cuándo va a suceder, si su cerebro está siendo medido. ¿Estarías de acuerdo en que deberías ver una mayor energía en el cerebro? ¿Sí o no? Entonces, cuando una persona escucha esto,
Se conecta a ese campo unificado donde existen todas las posibilidades y ya no se siente separada de sus sueños. Se siente conectada a sus sueños. Todo lo que tiene que hacer es poner su atención y su conciencia que ya existe, ¿sí o no? Vamos, eso resonó en algunos de ustedes. Toca a la persona a tu lado, por favor. Así que si estás en un campo donde existen todas las posibilidades y te sientes conectado con todos, todo en todas partes, en cada lugar, en cada momento, entonces no tienes que intentar crear nada. Todo lo que tienes que hacer es elegir, ¿sí o no? Pon tu observación en ello, experiméntalo, tómalo en conciencia. Entonces imagina a los estudiantes, y he trabajado durante 3 años, casi 4 años, para que nuestros estudiantes puedan sentarse en una meditación durante un periodo prolongado y trascender sus cuerpos. Y ahora nuestros estudiantes avanzados pueden sentarse todo el tiempo que quieran, saben cómo hacerlo, pueden cambiar sus ondas cerebrales en 4 segundos, 5 segundos, 9 segundos, 12 segundos. No es como, hey, voy al campo cuántico antes que tú, no es así. Es más como una habilidad, ¿sí o no? E imagina que tuvimos a todos estos maravillosos ancianos en nuestro evento en Tampa hace solo unos meses. Y no me puedes decir que eres demasiado viejo para hacer esto porque los vi conectarse, y una mujer en sus 70 y tantos dijo, perdí mi virginidad espiritual hoy. Ella se conectó. Entonces imagina, cuando la persona realmente se conecta a ese campo y comienza a acceder a una frecuencia mayor, debería ser medible en su cerebro, ¿sí o no? E imagina que estamos capturando amplitudes de energía que nunca se han registrado en la historia de la neurociencia. Y podemos decir que cuando eso ocurre, ella no puede hacer que su cerebro haga eso. Está sucediendo para ella, y mientras eso sucede, estamos realizando toda esta investigación increíble. El cerebro está en un delta profundo, profundo, profundo. Esa persona, su cuerpo está sonando dormido y su mente está completamente activa. Está muy en ese sistema nervioso autónomo. Y cuando eso ocurre, de repente se conecta una frecuencia mayor. Y de repente vemos estas amplitudes de energía que parecen una tormenta de nieve en EEG del escaneo cerebral. Y sé que esa persona está teniendo una experiencia sensorial completa sin sus sentidos. Están teniendo una experiencia interna que es más grande que su trauma, su traición, su shock, su diagnóstico, su miedo. Lo que sea que esté sucediendo entre sus oídos es más real que cualquier cosa que haya sucedido en su entorno externo. Ahora piensa en esto. Si estás teniendo una experiencia sensorial completa sin tus sentidos, ¿qué pasaría ahora mismo si tus sentidos se amplificaran en un 30%? ¿Qué pasaría si todo lo que estás viendo, oliendo, escuchando, probando, sintiendo, tus sentidos se amplificarán en un 25% ahora mismo? ¿Tu conciencia de la realidad se amplificaría en un 25 o 30%, sí o no? Y si tu conciencia se amplifica, entonces tu conciencia se amplifica, ¿sí o no? Y no puedes tener conciencia sin energía, están casados. Así que la energía del cerebro aumenta. Y luego el siguiente momento. La experiencia interna reconfigura el cerebro en un instante. Y envía una nueva señal emocional, pero no es emocional. Las emociones como el miedo, la culpa y la vergüenza son energías lentas. Es una energía elevada, no es emocional, es energética. Están recibiendo una carga eléctrica en su cuerpo y dirán, fui bautizado en luz. La luz llenó todo mi cuerpo y ese es el momento en que están recibiendo una nueva señal emocional para el cuerpo. Los sitios receptores en la parte exterior de las células son 100 veces más sensibles a la frecuencia y a la energía que a la química. Y en un segundo esa persona se transforma. Y eso es lo que está sucediendo ahora en nuestro trabajo. ¿Estás conmigo todavía? Así que, realmente no quiero discutir más sobre la superposición cuántica. No quiero hablar más sobre teoría, porque mis héroes, las personas con las que quiero estar, son personas como tú.
No me importan las conferencias o las charlas magistrales, estoy aburrido de ellas, las he superado, quiero estar con hacedores. Imagina, estuvimos en Italia hace unos meses, llevando a cabo un taller avanzado. Tengo un equipo completamente nuevo de neurocientíficos con los que estamos trabajando y estamos tratando de conectar con estos chicos. Son médicos investigadores y estoy intentando mostrarles algunas de las cosas locas para prepararlos. Como prepárense, esto se va a poner salvaje y ellos están ocupados haciendo todo su mapeo cerebral y organizando todo. Vamos a encontrarnos para almorzar, yo llego temprano al almuerzo y luego tengo que irme y ellos están llegando en 3 días, vamos a hacer esto. Voy a conectarme con ustedes y luego después de unos 3 días pienso. Nada como una experiencia para causar una memoria a largo plazo. Al diablo con eso. Que solo tengan la experiencia, ya sabes. Así que, el segundo día, el viernes por la tarde, estoy introduciendo una nueva meditación y tenemos un salón con más de 600 personas. Estoy en el escenario liderando la meditación y de repente veo todo este alboroto en la parte de atrás. Y están gritando y chillando, mi equipo se acerca, es mejor que vayas allá. Así que salgo hacia la parte de atrás, paso por el pasillo y entro por la parte de atrás y esto es lo que dicen. De acuerdo, hay una mujer sentada en medio de esta meditación y está iluminada. Y cuando digo iluminada, está teniendo una experiencia. Y los científicos del cerebro están mirando la pantalla. Y dicen que está teniendo una gran convulsión. Ahora, nunca han visto nada como esto antes, y aquí está el humor de la situación. La mujer que está sentada en la meditación es una médica de Londres. ¿Estás conmigo? Y se está conectando al campo unificado y está recibiendo una actualización. Ella está en el umbral de esta increíble inteligencia amorosa. Este amor inteligente y comienza a consumirla porque eso es lo que es el campo cuántico. Es amor inteligente y ella se decidió, esto es lo que dijo antes de comenzar esa disciplina. Dijo, tengo que probarme a mí misma que esto es posible, así que lo haré por todos en esta sala. No lo haré por mí, lo haré por todos en esta sala. Tengo que superar mi mente analítica porque tengo una función muy rígida. ¿Estás conmigo? Así que aquí va. Ella lo da todo, se rinde, confía en lo desconocido, se convierte en nadie, en ningún ser, en ninguna cosa, en ningún lugar y en ningún tiempo. Y luego digo, estás en ese campo infinito de información. Solo porque no puedes ver algo no significa que no exista. Pon tu conciencia en ese campo, presta atención a él, ríndete a él. Siente, vívelo, momento tras momento y hazte más consciente de ello. Entonces, si pones tu atención en tu nariz, existe, sí, pero si no tienes tu atención en ella, no existe, ¿sí o no? ¡Vamos! Así que si no tienes ninguna conciencia del campo cuántico, eso no existe para ti, ¿sí o no? Hasta que pongas tu conciencia en ello. Así que les pido que se desplieguen más profundamente en el campo unificado y lo experimenten, pongan su atención en él momento tras momento y ciertas personas comienzan a conectar con esa energía coherente. Y de repente, en un segundo, su cerebro entero entra en gamma. No solo gamma normal, que es la superconciencia. Estamos hablando de mucho gamma, de alta energía. Se ve como cosas locas. Y los científicos están gritando allá atrás y yo regreso y ellos dicen, ella va, voy a... Shh. Y pongo mi mano en mi pecho y ella está allá atrás escuchándolos decir que está teniendo una convulsión. Ahora ella es médico y dice, oh, esto no es una convulsión. No está diciendo eso, tiene que decidir si escuchar eso, sigue adelante y simplemente dice, voy a seguir. Así que se rinde a esta experiencia. Y está sosteniendo este alto nivel de gamma coherente, superconciencia. Toda su atención está en su mundo interior. En otras palabras, ella está excitada, su sistema nervioso simpático se ha activado y en lugar de activarse como si estuviera siendo perseguida por un depredador, en lugar de esa energía que se extrae del campo, el sistema nervioso simpático se activa y toma toda esa energía almacenada en el cuerpo y la lleva al cerebro. Y cuando eso sucede, de repente el cerebro entra en gamma y ella se excita por la experiencia interna. ¿Estás conmigo? Pero no es por lo depredador o un peligro, es por lo divino. Y ahora está en gamma. Así que le digo a los científicos, cállense, déjenla tener la experiencia, no la molesten y regresen aquí con esa exploración cerebral después.
Así que tenemos el descanso, regresan allí, todos están sudando y asustados y dicen, ¡oh, Dios mío! Así que me muestran este gamma sostenido. Y ya sabes, toda mi teoría sobre lo místico es que la energía tiene que alcanzar la glándula pineal. Cuando la glándula pineal se activa, la melatonina de repente comienza a producir derivados, metabolitos que crean la experiencia mística. Productos químicos que generan una energía fosforescente en el cerebro crean alucinaciones o imágenes vívidas. Suprimen los impulsos del cuerpo, generan antioxidantes para la sanación, liberan químicos como el Valium que sedan la mente analítica. Y la persona se va a volver mística. Va a ir a una dimensión y ella fue a una dimensión. Y cuando mostramos la imagen tridimensional, el holograma del cerebro, toda la glándula pineal estaba en llamas. Estaba en llamas, supe en ese momento que lo que estábamos haciendo era correcto. Así que hicimos que los científicos subieran al escenario, ya sabes, no hay nada como una buena historia. Llevamos al doctor allí, mostramos las exploraciones cerebrales, los científicos son como niños pequeños tontos riendo. ¡Oh, no puedo creerlo! Esto es una locura, no es una convulsión. Quiero decir, paso horas con estas personas cada semana y voy a reuniones y están gritando unos a otros. Esto no puede ser, yo les digo, puede ser. Bueno, no es normal, sé que no es normal, tienes que pensar fuera de la caja, así que ella cuenta la historia de cómo lo divino se conectó con ella y dijo que en imágenes y profunda información siempre he estado contigo. Bienvenida. Y ella estaba riendo y llorando al mismo tiempo. Ahora, esto no es como un sueño o visualizar, ¿entiendes? Esto es una descarga, ¿sí? Y con esa información viene energía porque no puedes separar las dos. Ella está recibiendo un mensaje muy profundo. Ella está en el escenario sollozando, contando la historia y luego el evento termina en Italia y todos volamos de regreso a Seattle. Cuando aterrizo en Seattle, una de las investigadoras es una médica. Ella es una mujer brillante y me envía una foto de esta mujer que es la médica de Londres y ella tenía eczema. Desde que tenía 3 meses, ahora es doctora, ¿verdad? Hizo la dieta, hizo el cortisol, usó todas las cremas, todos los Benadryls y por supuesto todo eso era materia tratando de cambiar la materia, ¿sí o no? Así que tuvo una pequeña mejora, ya sabes, y lo mantuvo bajo control. Así que me envían la foto de su brazo, cubierto de eczema, y luego 2 manos así, con eczema en todas partes. El lunes por la mañana me envían la siguiente foto de su brazo y no hay eczema en ninguna parte de sus brazos, ninguno, y no hay eczema excepto un poco en la parte exterior de su mano. Entonces, si te conectas a ese campo unificado de unidad e integridad, entonces la integridad y la unidad deberían reflejarse en tu biología, ¿sí o no? Y estarías de acuerdo en que cuanto más te rindes y te apartas y vas más allá de tu cuerpo, tu rostro, tu color de piel, tu cultura, tus problemas, tu pasado, tu futuro, y confías en lo desconocido. Cuanto más profundo vayas en ello, más rápida será la frecuencia y menos tiempo deberías tomar para producir efectos en tu vida. ¿Sí o no? Y las personas que hacen este trabajo siempre dicen lo mismo. Vino de la nada. Y siempre les digo, eso es porque lo creaste de la nada. Algo apareció de la nada, eso es porque lo creaste de la nada. Sucedió en un instante, sé que lo creaste en un instante. ¿Sí o no? Entonces, lo divino en ti, al cerrar, siempre ha estado presente contigo, ¿sí o no? Es una inteligencia omnipresente que te ama a la vida, ¿sí? Y ahí está tu entorno exterior y si quieres ocultar lo divino en algún lugar realmente bien, en un ser humano, lo pones dentro de ellos porque buscarán en todas partes por ello, ¿sí? Así que es una presencia, ¿sí o no? Y está aquí, está esperando. Y sabes, cuando alguien está presente en tu vida contigo porque te están prestando atención, ¿sí o no? Y sabes cuando no están presentes contigo porque no te están prestando atención, ¿sí o no? Así que imagina esta presencia que está esperando que hagas tu meditación y tú haces esto. Dios, medito hoy. Y estás pensando, ¿estás bromeando? Oh Dios, no sé si puedo hacerlo, ¿eso es lo que traes a ello?
Y mientras estás ahí esperando, piensas, tengo que cuidar de esa persona, tengo que revisar este correo electrónico, tengo que hacer esto, y toda tu atención está en un mundo exterior y estás diciendo, hola, estoy aquí. Y luego estaréis de acuerdo en que en el momento en que te conviertes en nadie, en ninguna cosa, en ningún lugar, en ningún tiempo, estás sacando tu atención de alguien, de algo, de algún lugar, de algún tiempo, y te estás convirtiendo en nadie. Ahora estás mirándolo, ¿sí o no? Y caminas a través del ojo de la aguja. Una vez que pasas por ello, entonces hay más. Y si puedes desplegarte más profundamente en el campo unificado y a medida que te acercas a él, ¿estarías de acuerdo en que experimentas grados mayores de integridad y unidad y menos separación? Eso significa que no tendrás que intentar crear tus sueños, todo lo que tienes que hacer es tomar conciencia de que ya existen y experimentarlos, ¿sí o no? Entonces, cuanto más te acerques a ello, menos tiempo debería tomar para que aparezca en tu vida. ¿Sigues conmigo? ¡Vamos! Y si realmente te conectas con ello, ¿estarías de acuerdo en que te volverás más voltivo? Porque tienes una voluntad increíble. Vamos, te volverás más amoroso, es una inteligencia amorosa, ¿sí o no? Te volverás más generoso, es un dador de vida, ¿sí o no? Te volverás más perdonador, te estás perdonando millones de veces, ¿sí o no? Te volverás más consciente, es una conciencia, ¿sí o no? Te volverás más atento, tiene una mente infinita, su naturaleza se volverá tu naturaleza, tu mente se volverá tu mente. Y entonces las personas en tu vida dirán, algo pasa con él. Debe haber cambiado su medicación hoy. Porque como dijo Dawson, tu sistema nervioso es el mejor farmacéutico del mundo. Y la gente común como tú está haciendo lo inusual. Y este día a día es para inspirarte a comenzar a practicarlo en tu vida y a unirte a una comunidad de personas que realmente lo están haciendo y que sacan un poco de tiempo de su día ocupado para presentarse al mundo como un ideal mayor. Y si puedes sostener y mantener un estado modificado de mente y cuerpo durante todo tu día y mantener tu energía alta, prepárate, porque algo inusual va a suceder en tu vida. Es la ley, y lo sé por experiencia y lo he presenciado demasiadas veces, y vendrá de una manera que menos lo esperas. ¿Por qué? Porque si puedes esperarlo no es nada nuevo. Si puedes predecirlo es más de lo mismo. Tiene que ser una sorpresa. Tiene que sacudir tu mundo. Tiene que sorprenderte. Y no debe dejar ninguna duda de que lo que hiciste dentro de ti produjo algún efecto fuera de ti. Y cuando puedes correlacionar los cambios que hiciste dentro de ti con el efecto que produjiste fuera de ti, prestarás atención a lo que hiciste y lo harás de nuevo. Y es cuando pasamos de ser víctimas a ser creadores. Gracias por escuchar.